El tema del día de hoy titula Marimachas, mujeres indígenas y lesbianas. Y para hablar del tema con precisión, como siempre decimos, estamos con una invitada muy especial. Nos acompaña Silene Salazar Guarita. Silene Salazar es integrante de la red LBBOL Bolivia, la red de lesbianas, de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia. Silene, bienvenida a Nación Marica. Gracias, buenas noches a todos. Silene está trabajando el tema indígena, el tema lésbico. ¿Qué pasaba antes con los homosexuales, antes de la conquista, las culturas precolombinas? ¿Había presencia de homosexuales, de lesbianas, de trans? ¿Qué pasaba con las diversidades sexuales? Bueno, según lo que yo sé, hay investigaciones, ¿no?, que comprueban que en el Imperio Incaico el tema de la sexualidad era mucho más abierta, ¿no? Entonces sí existían homosexuales, sí existían mujeres que estaban con otras mujeres, y era algo completamente natural y era algo completamente aceptado, ¿no? No había ese cuestionamiento de discriminación o por qué estaban o por qué no estaban, ¿no? Y yo creo que eso es algo que viene, bueno, y esto es algo comprobado que viene desde la conquista y desde la imposición de la religión, ¿no? ¿Qué prueba tenemos de que existían ese tipo de poblaciones, de que existíamos, ¿no?, como maricas, como lesbianas, como trans en las culturas precolombinas? No sé, podemos hablar de, por ejemplo, en el caso lésbico, si podemos recuperar esas palabras con las que se nominaban a las lesbianas, por ejemplo. Sí, justamente eso estábamos, como estaba explicando antes de la entrevista, de la denominación que tenían las lesbianas, ¿no?, en la cultura quechua y en la cultura aymara, ¿no?, que son más, son como perdidas, ¿no?, por lo menos desde el punto de vista que yo he investigado. Y bueno, en la cultura aymara la única referencia que ahorita habría sería esta de Caccha, que sería como mujer lesbiana, ¿no?, que viene desde los diarios de los sacerdotes, ¿no?, y es también de los diarios de los sacerdotes donde se empieza a hilar esta historia, ¿no?, porque ellos empiezan a como rememorar cómo se utilizaba la sexualidad, cómo el Imperio Incaico se casaban entre hermanos, había este tema de mujeres que estaban entre mujeres y cómo les parecía totalmente inmoral o amoral. Eso creo que es importante, ¿no? Pero ahora, vamos a hablar, estamos hablando del tema indígena y del tema homosexual con Silene Salazar, pero tenemos que hacer referencia a un libro que se llama No hay libertad política si no hay libertad sexual, de María Galindo, del colectivo Mujeres Creando. A mí me parece importante este libro. ¿Por qué? Porque no solamente hay una palabra para referirse a las lesbianas, a los maricones, a las trans. Hay muchas palabras para referirse a toda esta colectividad, a toda esta diversidad, ¿no? Y creo que es importante recuperar, digamos, ese legado. Sin embargo, Edgar, Silene, o sea, el hecho de que tengamos algunas pruebas, investigaciones, de que evidentemente se nombraba a los maricones y a las lesbianas antes de la colonia, tampoco tenemos pruebas de cómo ha sido ese relacionamiento con los maricones y con las lesbianas, ¿no? Porque sabemos también que las culturas incaicas, no sé, las culturas aztecas han sido igual de machistas, ¿no? Entonces, en una cultura donde había machismo, por ende también hay homofobia, ¿no? Entonces, podemos sí suponer, sí, o sea, podemos decir que sí se nombraba, sí existía, pero tal vez podemos solo dar conjeturas de lo que, cómo nos relacionábamos, o sea, cómo se relacionaban esas maricas, cómo se relacionaban esas lesbianas en esa cultura, ¿no? Porque el tema trans es un tema muy diferente, totalmente diferente, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, no sé, podemos dar conjeturas. Por ejemplo, yo creo que, o sea, los maricones y las lesbianas estábamos peleados antes y después de la colonia, ¿no? Que con la colonia ha sido más fuerte, sí, con la Iglesia Católica evidentemente sí, ¿no? Pero antes igual ha habido ese tema de segregamiento, pienso yo, ¿no? Pero yo también creo que es importante reconocer que en la cultura antes de la colonia también existían pueblos indígenas que llevaban el matriarcado, ¿no? Donde había grupos de pura mujeres no había el machismo ahí, ¿no? Porque había grupos de mujeres y era más importante ser mujer y como que los hombres seguían ahí, ¿no?, las reglas que las mujeres estaban poniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los matriarcados, yo he leído sí que había poblaciones indígenas en el norte de Chile que se autodenominaban, ¿no?, pero que también han sido borradas, ¿no? Como estas palabras han sido borradas de la historia, también estas culturas han sido borradas sus historias. Pero yo acudo a los conocimientos que ambos tienen ya en las culturas más principales, por así decirlo, antes de la colonia. ¿Cuál haya sido el tratamiento de los homosexuales y las lesbianas dentro de las culturas, ¿no? Evidentemente, tal vez han habido culturas más pequeñas que
tal vez éramos mejor tratados, por así decirlo, ¿no? O mejor tratadas, ¿no? Ahora, es que claro, como tú dices, podemos hacer conjeturas, ¿no? Alrededor de estas, del tratamiento, digamos, de las diversidades sexuales en estas culturas. Pero de que existíamos, sí existíamos. De que existíamos, sí existíamos, por eso, digamos, hay el legado del lenguaje, ¿no? Porque claro, se nombraba, digamos, a este tipo de prácticas, por lo tanto, sí existían, ¿no? Ahora, sabemos, por ejemplo, de culturas en las que el homosexual, la lesbiana, ¿no? Estos sujetos de sexualidad diversa, fungían funciones especiales en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, los dobles espíritus en las comunidades indígenas americanas, ¿no? Entonces, que eran una suerte de chamanes, de brujos para la comunidad, los tocados por los dioses, precisamente, ¿no? Entonces, habría que hacer un análisis más concienzudo, ¿no? Incluso una investigación más concienzuda para saber cuál era el tratamiento, ¿no? O sea, cómo se los trataba, si había o no homofobia, ¿no? Tu argumento es bueno. Había machismo, no, porque claro, tú decías, cuando los conquistadores llegaron, lo primero que les ofrecen son mujeres, ¿no? Los reyes incas les ofrecen mujeres a los conquistadores, ¿no? Entonces, había una suerte de machismo, ¿no? Pero creo que nos falta herramientas para decir con exactitud. Pero lo cierto es, Edgar y Silene, que antes de la colonia existíamos. ¿No? O sea, sí, no es que hemos llegado con los españoles, con las novelas, como muchas comunidades indígenas creen que hemos llegado junto a las ciudades, en las ciudades donde existen los maricones y las lesbianas, ¿no? De eso sí que estamos seguros, para cerrar esta parte, creo. Bueno, y ahora hablemos de nosotros, hablemos de nosotras. Estamos conversando en Nación Marica con Silene Salazar, quien es integrante de la red LBBO La Paz. Y bueno, vamos a hablar de homosexualidad, de lesbianas, indígenas, de maricones indígenas. Ahora, Silene, ¿por qué afirmarse como indígena y lesbiana? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo en este contexto actual? Sí, para mí, como le estaba comentando anteriormente, ha sido una búsqueda. Para mí no ha sido como, porque ya trabajo como hace 10 años en el movimiento LGBT. Primeramente me identifiqué lesbiana, pese a que tenía raíces indígenas, mi familia migra en algún punto a la ciudad, pero era más importante, y bueno, para mí identificarme lesbiana en un punto. Identificarme indígena resultó para mí como hace 2 años, 1 año. Identificarme porque encuentro un contacto con mis raíces, porque encuentro a sentirme con mi raza, con lo que soy, ¿no? Y realmente viene de un viaje que hice, de una vivencia que tuve en Estados Unidos. Cuando me fui me di cuenta que no solamente tenía una identidad, ¿no? De ser lesbiana y seguir la lucha LGBT, sino que a la vez en ese contexto que vivía también era inmigrante, era mujer y era latina. Y al ser latina también me empiezo a buscar qué era para mí ser latina, ¿no? Entonces me identifico en ese sentido como indígena y como quechua. Creo que uno puede ser sujeto de triple discriminación cuando precisamente no estás en tu país, digamos. Sí, también en ese sentido entiendo lo que es ser blanco, ¿no? Porque para mí, antes cuando vivía en Bolivia, yo era blanca. Tenía esa idea de que yo era blanca, digamos, ¿no? Había crecido con esa idea y había crecido en una familia de media clase con ciertos privilegios que me hacía sentir como blanca y segura, ¿no? Pero al darme cuenta de cuando estaba en otro país, me doy cuenta, no soy blanca, ¿no? Blanco es otra cosa, y el estereotipo de un hombre blanco, un hombre gay, no es donde pertenece, no es donde me identifico ni nada, ¿no? Ni como una mujer blanca, ni nada por el estilo. Entonces, así donde yo me identifico como una persona de color, y en el colectivo que trabajaba allá me identificado con una persona de color indígena, ¿no? Ahora, Silene, ¿tú crees que la coyuntura actual, en el contexto actual en el que estamos viviendo, o sea, tenemos presidente indígena, tenemos cardenal indígena, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto de repente contribuye o ha motivado de que tú, por ejemplo, te puedas también autoafirmar como lesbiana e indígena? ¿O tu proceso de autoafirmación ha sido muy separado al contexto actual en el que estamos viviendo ahora? No, mi proceso yo creo que fue diferente, porque igual cuando ascendió el presidente Evo Morales, igual yo conocí a otros activistas LGBT que se identificaban como indígenas, ¿no? Pero no fue para mí determinante eso, ¿no? De que hubiera más libertad para identificarme como indígena, ¿no? Sino fue para mí reconocerme como te digo, ¿no? Como lo blanco, el sistema que es blanco es el sistema que nos oprime. En realidad no podía ya seguir identificándome como una mujer blanca lesbiana. En ese sentido yo empiezo a buscar a mis raíces y empiezo a conectarme conmigo, pero no es parte de eso. Ahora, yo creo que importante, sin embargo, acá hacer, por ejemplo, en mi caso, y yo sí creo que de algún modo, digamos, Evo Morales en el poder con su primer mandato, entonces posibilita el hecho de que
se hable o se ponga en mesa de discusión el tema indígena, ¿no? Porque claro, en su primer mandato aglutina muchos movimientos sociales, la CSUTCB, la CONALCAM, etcétera, ¿no? Pero creo que no podemos dejar de mencionar, al margen de nuestra homosexualidad y nuestro indigenismo, el hecho de que a estas alturas el movimiento indígena ha sido totalmente cooptado por el movimiento al socialismo, es totalmente funcional al partido de gobierno, que ha perdido la capacidad crítica de interpelar cualquier hecho de corrupción con el partido de gobierno, y que a estas alturas no tiene una representación porque están divididos, ¿no? Y bueno, estamos hablando con Silene Salazar en Nación Marica acerca de lesbianas indígenas y también maricas. A veces metemos nuestra cuchara igual nosotros. Ahora, Silene, ¿tú crees que ser indígena en la ciudad, en la ciudad como tal y en el área rural es diferente? O sea, ser indígena y lesbiana en la ciudad y ser indígena y lesbiana en el área rural, ¿son contextos diferentes? Claro que sí, yo creo que sí, ¿no? Y desde mi vivencia solamente puedo hablar como una persona que me identifico como indígena, que vive en la parte urbana, ¿no? Que vive en la ciudad. En ese sentido, cuando estuvimos en la investigación que estaba comentando, que era de diversidades culturales y diversidades sexuales, que estuvimos haciendo el año pasado con el colectivo Rebeldía y con otras organizaciones más y otros activistas LGBT y activistas indígenas en la ciudad de Santa Cruz, analizábamos esta vida, ¿no? que llevan las personas LGBT en las comunidades más pequeñas, donde hay mucha más discriminación, donde hay totalmente invisibilización y donde la única opción es el exilio, ¿no? Y eso se va, creo, repitiendo constantemente, ¿no? Y grados de violencia altísimos, porque por lo menos aquí, y eso lo decía en el testimonio que yo escribía en el libro, lo decían aquí en la parte urbana, en la ciudad, ya están por las ONGs LGBT, los colectivos LGBT, donde una puede diferenciarse, puede irse, ¿no? Pero en las comunidades rurales no existen estos, no hay llegada de estas instancias, ¿no? Y poco existe inclusive presencia de defensorías o de una instancia pública que pueda defender los derechos, ¿no? Entonces, y aparte hay otro sistema de justicia también, ¿no? La justicia comunitaria, ¿no? Entonces, estas personas sí sufren un alto grado de violencia, se invisibilizan y muchas se exilian, ¿no? En el caso de mujeres lesbianas también hicimos grupos focales con otras compañeras que ellas no se identificaban como indígenas, ¿no? Pero en sus vivencias que habían vivido dentro de comunidades nos contaban cómo había sido esto, ¿no? Salir del closet, bueno, por decir ese término americano, salir del closet, dentro de sus comunidades, era como que la expectativa de una mujer de sí ya es casarse, ¿no? Es como el destino de ellas, ¿no? En cambio de los hombres, como es heredad, o es decir, llegar a un punto de ser joven y poder ir a la ciudad y trabajar. Pero de ellas era casarse y casarse, ¿no? Entonces, pelear contra ese ya futuro preestablecido que tenían todas las familias, es decir, no me voy a casar porque soy lesbiana y no voy a procrear encima, ¿no? Que son las bases inclusive del feminismo, ¿no? No ser madre, no casarse. Fue muy complicado para ellas, ¿no? Y las familias obviamente reaccionaban invisibilizándola, ¿no? No le digas a nadie, no digas a nadie esto, no digas a nadie de la familia, a nadie de la comunidad y andate a la ciudad. O dos, te vas a corregir, es una enfermedad, es tratarlo con violencia, ¿no? E inclusive cuando hacía una compañera indígena las encuestas en otras comunidades, le decían, eso no existe, eso ha sido traído por voluntarios que vienen de diferentes ONGs aquí. Había un testimonio, me acuerdo en un libro que leí, de dos compañeras lesbianas que habían venido de otro país a hacer un voluntariado y decía, bueno, ellas han traído y ellas no pueden estar aquí, y las votaron, ¿no? De la comunidad, no podían estar. Entonces yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Hartos grados de violencia, como querer normalizarte como sea, como querer quedarte en la heteronorma y no salir de ahí, ¿no? Y es muy complicado para una mujer a veces emigrar sola, con todo el rechazo familiar, a la ciudad, ¿no? Donde encuentras más discriminación y más machismo. Ahora, Silene, en estos casos que tú nos cuentas, o sea, ¿qué les queda a las compañeras indígenas lesbianas que están en sus comunidades? Al margen de salirse de ahí, ¿qué otra opción más tienen? Yo creo que es bastante complicado, ¿no? Porque sí, no hay como una opción, y eso es lo que igual apuntábamos en el libro. Yo quería visibilizar de que sí existimos, sí estamos ahí, pero ¿qué opciones nosotros como autoridades activistas LGBT les damos a estas personas? Porque nos estamos llegando, y hay que reconocer que Bolivia, la mayoría de población es indígena, y estamos llegando a una minoría, ¿no? Con las leyes, con las legislaciones, que es importante, ¿no? Pero realmente cuántas vidas estamos cambiando. Eso yo
hablábamos y visibilizamos en todos este grupo. No sé, realmente no tengo una respuesta de decir qué opciones le podríamos dar más que venir a las ciudades, ¿no? Porque la entrada a estas comunidades como organizaciones LGBT a veces se complica demasiado, ¿no? Por las mismas normas que tienen. Pero a ver, yo me pregunto ahora y se los planteo también como pregunta, o sea, ¿qué va a encontrar en la ciudad ese indígena homosexual, ¿no? O sea, que ya está, que ya se ha fracturado su ser, porque su ser era comunitario, su ser indígena se entendía a partir de esa comunidad, ¿no? ¿Qué va a encontrar en la ciudad, no? De repente, se va a encontrar solo para empezar, o sola, ¿no ve? Se va a encontrar sola en la ciudad, probablemente busque, digamos, referencia LGBT, ¿no? A sus pares para los que pueda entender su homosexualidad. Y yo digo, ahí hay una especie de, no sé si llamarlo desgarramiento, pero hay una especie de fractura de su identidad, ¿no? Porque en la ciudad, primero lo van a discriminar por indígena, ¿no? Antes de homosexual lo van a discriminar por indígena, ¿no? Puede tener o no trabajo, pero va a ser discriminado por indígena. Pero él ya está fracturado en su identidad indígena, ¿no? Entonces no sé qué necesidad tuviera este sujeto, hombre, mujer, de reconocerse indígena, o sea, de volver a eso cuando ya se había fracturado esa su identidad. No sé. Sí, yo creo que ahí es donde pues empieza nuestra pérdida de identidad también, ¿no? Porque hay como las mujeres que han salido de estas comunidades donde han sido discriminadas a la ciudad, no se identifican como indígenas, no se identifican como lesbianas, pueden estar adheridas a la lucha LGBT o no, pero no se identifican como indígenas porque han perdido parte de su identidad en el proceso. Ahora, una experiencia que sí escuché de una compañera indígena lesbiana, feminista, fue que en Cochabamba, en su comunidad, sí la aceptaron porque hubo como la comunidad decidió aceptarla a ella, pero no a su pareja, ¿no? Porque ella pertenecía a parte de la comunidad y había aportado a la comunidad. O sea, ya sea lesbiana o no, ella es parte de la comunidad, pero la pareja no. Entonces, que es como alguien extraño que quiere entrar a la comunidad y no van a ser. Yo creo que es muy importante visibilizar todas las identidades que nos atraviesan, ¿no? De ser en esta lucha interseccional que tenemos que tener, porque si solo nos denominamos lesbianas, si nos denominamos gays, si nos denominamos trans, ¿no? Es como que hacemos una lucha separada de todo este movimiento. Para mí, denominarme como indígena también es involucrarme en todo este tema que está trabajando del territorio, del clasismo, y bueno, y reproducimos además, ¿no? Estas discriminaciones, ¿no? Porque cuando no nos identificamos como indígenas, cuando el movimiento LGBT no reconoce esta parte indígena, encontramos igual en esta investigación que hay un tema clasista tremendo que atraviesa todo este movimiento, toda esta comunidad LGBT. Ese dato a mí me parece importante porque creo que el colectivo LGBT o el movimiento LGBT en Latinoamérica, en el mundo, se desentiende un poco, ¿no? Del tema indígena. O sea, no está en la agenda del movimiento LGBT el tema indígena, para empezar, uno. Y tampoco se habla mucho de clase, ¿no? Claro, además en ese sentido, ¿no? Si estamos solamente, o sea, ¿por qué yo me planteo eso, ¿no? Porque lucho yo como persona, yo lucho por justicia social, digamos, ¿no? ¿Y cómo puedo reconocerme en un sentido de que, bueno, se ha logrado tal ley LGBT cuando hay otras poblaciones que también están siendo vulneradas, ¿no? Por el Estado? Entonces, no hay justicia social para mí en ese sentido, ¿no? Entonces, no hay un movimiento compenetrado con todas estas otras minorías o estas poblaciones, por decir así, vulnerables. No vamos a tener lo que queremos al final, sino vamos a tener simplemente, como te digo, vamos a tener simplemente como leyes o papel. Vamos a tener más papel escrito y demás, pero no vamos a tener un trabajo de un movimiento social complementado, un movimiento íntegro, si no conocemos la lucha indígena, si no conocemos la lucha de las personas con discapacidad, si no conocemos otra lucha, entonces no vamos a lograr nunca la justicia social. Ahora, Silene, ¿tú crees que la institucionalidad LGBTI como institución está peleado con el indigenismo? ¿Cómo ves esa relación tú? Yo creo que hay una marcada separación, ¿no? De eso. Y la institucionalidad LGBTI en Bolivia se ha vuelto muy, por así decirlo, igual colonial, muy, inclusive la lucha y lo que se está peleando ahora más, que es el matrimonio igualitario, el acuerdo BF, ¿no? Se expone una agenda política internacional que no refleja nuestra agenda política, la necesidad de la población LGBT de Bolivia, que tenemos que, como dije, que la mayoría son indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos a realmente nuestras demandas, nuestras necesidades, si estamos copiando una lucha que no es nuestra?
¿Y tú crees que en la población LGBTI hay muchas personas, muchas lesbianas, muchos gays también que no se reconocen indígenas siendo indígenas? ¿Por qué crees que pasa este fenómeno? Yo creo que no se reconocen porque es una posición muy complicada, ¿no? En el caso de las mujeres lesbianas, porque sabemos que existe el clasismo todavía en el movimiento LGBT, en la comunidad LGBT, igual en la comunidad lesbiana, sería un factor de discriminación, ¿no? Por ejemplo, el tema de la marcha, ¿no? Es que ahora querer llamarla Pride, ¿no? O sea, quien habla inglés, entiendes tú por eso, ¿no? Es como que ni siquiera solamente yo creo en la comunidad LGBT, ¿no? En todo nuestro sistema, y por lo menos de mi vivencia, hablando de mi familia quería que yo hable inglés antes de que hable quechua, ¿no? Sí. Entonces eso era más importante, ¿no? Entonces hay como esa discriminación, que una mujer lesbiana diga yo soy indígena, puede crear otra clase de discriminación dentro de la misma comunidad LGBT o LB en este caso. Estamos hablando con Silene Salazar acerca de homosexualidad de indígenas, lesbianas, indígenas. Silene, ¿qué piensas de la marcha, desfile, marcha, del orgullo gay, como se lo planteaba antes, ahora orgullo LGBT y ahora el PRI de LGBT? Yo considero que, bueno, desde diferentes esferas, ¿no? Yo nunca he estado en la marcha LGBT La Paz, va a ser mi primera vez, pero he estado en la marcha LGBT Santa Cruz. Yo estoy de acuerdo siempre que sea una marcha que proteste, una marcha que nos ayude a reflexionar lo que se ha logrado, que sí se ha logrado cosas, pero también lo que falta lograr. Pero no que sea solamente un tema de celebrar los derechos y solamente celebrar y quedarnos ahí, ¿no? Considero que tiene que tener un sentido político, y si carece de sentido político, entonces no tiene sentido. Silene, ¿qué opinas de la despenalización del aborto en Bolivia? Yo creo que es necesario, es muy importante, y ha sido un retroceso que se haya anulado el código penal que teníamos, que el movimiento feminista ha peleado tanto por ese código penal y se ha anulado, y que no hayamos reaccionado como mujeres feministas y también como LGBT, que no hemos reaccionado porque, como decía en mi face, ahora sin feminismo no hay orgullo, ¿no? Y es otra lucha que tenemos que seguir, es una lucha que también tenemos que apoyar como LGBT. Silene, ¿qué piensas del beso de chola de la artista Adriana Bravo, ¿no? Esta propuesta artística, fotográfica, de dos cholas paseñas besándose en la Plaza Murillo, en las puertas del Palacio de Gobierno. Considero que es importante siempre visibilizar que existimos como indígenas, que existen igual cholas indígenas, homosexuales, lesbianas, marimachas, pero también creo que para tener un sentido político tienen que ser las personas que se ven como lesbianas, cholas, que estén tomando estas artes escénicas o que estén siendo reflejadas, ¿no? Y para finalizar, Silene, ¿qué opinas de la reelección del primer presidente indígena en Bolivia, Evo Morales? Yo creo que, como hemos hablado, que existe el primer presidente indígena ha sido un avance, ¿no? En el tema de sacar este tema de hombre blanco y autoidentificarnos como indígenas, pero no pienso que centralizar el poder es bueno, ¿no? El poder siempre tiene que estar fluyendo, no creo que tiene que estar en una sola persona todo el tiempo y por tantos años. Bueno, hemos hablado de marimachas, mujeres lesbianas e indígenas que se reconocen a sí mismas como indígenas, y hemos estado con Silene Salazar, integrante de la red LB Bolivia. Silene, gracias por estar en Nación Marica. Este es un espacio de discusión que siempre va a estar abierto para ti y para los temas que quieras discutir y debatir. No, muchas gracias por la entrevista, les agradezco.